Una llamada entró en el momento exacto en que Sloane Ridley cerraba el último informe del día. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado mientras el teléfono vibraba contra la madera de su escritorio. Eran las 6:32 de la tarde, y el sol de verano aún se colaba por las persianas de su oficina, proyectando líneas doradas sobre la fotografía enmarcada donde ella y Thatcher sonreían en alguna playa caribeña. Descolgó sin mirar el identificador. «Agencia Ridley, Servicios de Investigación Privada», respondió con su voz profesional, esa que había perfeccionado durante 8 años de carrera como detective especializada en infidelidades. El silencio al otro lado de la línea duró 3 segundos exactos, antes de que una voz femenina con marcado acento francés respondiera. «¿Hablo con la señora Sloane Ridley?» «La misma. ¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Delphine Moreau. Necesito contratar sus servicios con urgencia y absoluta discreción. He oído que es usted la mejor en lo que hace». Sloane reprimió una sonrisa. Su reputación la precedía, especialmente entre cierto círculo de mujeres adineradas que sospechaban de maridos con demasiadas reuniones de negocios en horarios sospechosos. «Entiendo. ¿Prefiere discutir los detalles en persona?», preguntó Sloane mientras abría su agenda electrónica. «Si es posible, mañana mismo. Estoy hospedada en el Grand Plaza, Suite 222. O puedo visitarla en su oficina si lo prefiere. La oficina será más adecuada. ¿Le parece bien a las 10 de la mañana? Perfecto». Después de anotar la cita y colgar, Sloane observó el reloj. Thatcher debería estar en casa en menos de 1 hora, con alguna botella de vino caro y quizás reservaciones para cenar. Era viernes, y su marido nunca olvidaba sus tradiciones de fin de semana, sin importar cuán misteriosos fueran sus negocios durante la semana. El apartamento estaba a media hora en taxi. Sloane recogió su maletín de cuero italiano, un regalo de su 6º aniversario, y cerró la oficina. Mientras bajaba en el ascensor, su mente repasaba mecánicamente las señales que podían delatar a un infiel. Cambios en rutinas, nuevos hábitos de aseo personal, distanciamiento emocional, protección excesiva del teléfono móvil. Era irónico cómo después de tantos años desvelando mentiras ajenas, aún elegía ignorar las inconsistencias en la vida de su propio marido. Su teléfono vibró con un mensaje de Thatcher. «Llegaré tarde. Reunión de última hora con inversionistas japoneses. No me esperes despierta». Ahí estaba otra vez. Una punzada de sospecha, inmediatamente sepultada bajo capas de conveniencia y confort económico. Sloane respondió con un escueto «entendido» y cambió su destino. Si tenía la noche libre, bien podría adelantar algo de trabajo. A la mañana siguiente, Sloane llegó a su oficina 30 minutos antes de la cita. Le gustaba preparar el espacio, una rutina que le daba control sobre lo que estaba por venir. A las 10 en punto, el timbre anunció la llegada de su nueva cliente. Delphine Moreau entró como si una suave brisa francesa hubiera irrumpido en la habitación. Alta, esbelta, con un traje sastre color crema que contrastaba elegantemente con su piel olivácea y cabello plateado recogido en un moño impecable. Sus ojos, de un azul profundo, parecían observarlo todo con genuina curiosidad. «Señora Ridley, es un placer conocerla en persona», dijo extendiendo una mano con manicura perfecta. «Le he traído un pequeño detalle de mi país». Extrajo de su bolso Hermès una pequeña caja con té de hierbas provenzales. «Para las largas noches de trabajo», añadió con una sonrisa cálida. «Muy amable», respondió Sloane, genuinamente sorprendida. Sus clientes rara vez llegaban con regalos. La mayoría aparecía con una mezcla de vergüenza, ira y desesperación. Delphine, en cambio, irradiaba una serena determinación. «Por favor, tome asiento y cuénteme qué la trae aquí». Delphine se acomodó elegantemente, cruzando sus piernas enfundadas en seda. «Estoy en una situación delicada. Hace aproximadamente un mes conocí a un hombre extraordinario durante una conferencia inmobiliaria internacional.
Soy propietaria de una cadena de bienes raíces de lujo con sede en París, y estoy explorando expandirme a este país. Sus dedos tamborilearon suavemente sobre el bolso en su regazo. Este hombre es fascinante, culto, inteligente, conocedor del mercado inmobiliario internacional. Hemos tenido varias cenas, largas conversaciones sobre arte, música, inversiones, pero hay algo que no encaja. ¿A qué se refiere exactamente?, preguntó Sloane, activando discretamente la grabadora bajo su escritorio, un hábito profesional. Es extremadamente reservado sobre su vida personal. Cancela planes de último momento. A veces desaparece por días sin explicación clara. Y lo más extraño, Delphine hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. A pesar de la evidente química entre nosotros, nunca ha intentado nada físico, ni un beso. Dice que quiere que todo sea especial, en el momento adecuado. Sloane asintió. Conocía bien esas señales. ¿Y usted sospecha que podría estar casado? Exactamente. Un hombre así de encantador, de aproximadamente 40 años, con aparente éxito financiero, ¿cómo podría seguir soltero? Además, lleva un reloj de lujo, gemelos de platino, trajes hechos a medida. Alguien cuida de su imagen. Comprendo. ¿Tiene alguna foto de este hombre? Por supuesto. Sí. Delphine extrajo su teléfono último modelo y después de deslizar el dedo algunas veces por la pantalla, lo giró hacia Sloane. El oxígeno pareció evaporarse de la habitación. Allí, sonriendo junto a Delphine en lo que parecía la terraza de un restaurante exclusivo, estaba Thatcher, su marido, el hombre con quien había compartido cama durante 6 años. Sloane mantuvo su expresión profesional por puro instinto, mientras su corazón martilleaba contra sus costillas. Las palabras de Delphine llegaban amortiguadas, como a través de agua. Realmente me gusta, pero antes de involucrarme más emocionalmente, necesito saber si está disponible. Si es casado, simplemente me alejaré. No deseo ser la otra mujer ni causar dolor a nadie. Comprendo perfectamente, respondió Sloane, sorprendida por la firmeza de su propia voz. ¿Cuánta información tiene sobre él? ¿Dirección? ¿Lugares que frecuenta? Solo sé que se llama Thatcher Wade. Es consultor inmobiliario internacional y se hospeda en el Westmont cuando está en la ciudad. Siempre nos encontramos en restaurantes o eventos culturales. Nunca he visto dónde vive. Thatcher Wade, no Thomas Ridley, el nombre con el que ella lo conocía. Sloane sintió náuseas, pero las contuvo bajo años de entrenamiento profesional. Normalmente mis servicios cuestan $3,000 por semana más gastos, dijo mecánicamente. Pero estos casos pueden complicarse y... El dinero no es problema, interrumpió Delphine con un gesto elegante. Estoy dispuesta a pagar $50,000 por resultados concluyentes. Necesito saber si está comprometido antes de que regrese a París en 3 semanas. $50,000. Una cifra que Delphine mencionó con la misma naturalidad con que otros hablarían de 50. Por un momento, Sloane imaginó la ironía cósmica. Usar el dinero de la amante de su marido para finalmente descubrir la verdad sobre los negocios que financiaban su estilo de vida. Tomaré su caso, señora Moreau. Tendrá resultados preliminares en 1 semana. Mientras Delphine firmaba los documentos de confidencialidad, Sloane miró nuevamente la fotografía en su escritorio. La sonrisa de Thatcher, antes reconfortante, ahora parecía burlona. Por primera vez en 6 años, estaba lista para ver lo que había elegido ignorar. Una última pregunta, señora Moreau. ¿Por qué yo? Hay muchos detectives en la ciudad. Delphine la miró directamente, con una sonrisa que no alcanzaba del todo sus ojos. Porque dicen que usted nunca falla, que siempre encuentra la verdad, por dolorosa que sea. Hizo una pausa y añadió, y porque usted parece alguien que entiende que las mujeres merecemos saber en quién estamos depositando nuestra confianza. La ironía era casi insoportable. Aquella noche, Sloane observó a Thatcher mientras preparaba martinis en la cocina de mármol de su lujoso apartamento. Sus movimientos eran precisos, elegantes, como todo lo que hacía. Llevaba desabrochados los primeros botones de su camisa de diseñador,
y tarareaba suavemente una melodía de jazz. Parecía tan normal, tan cotidiano, que por un momento Sloane dudó de lo que había visto en su oficina horas antes. ¿Día difícil?, preguntó él, deslizando la copa hacia ella con una aceituna perfectamente colocada. Interesante, respondió Sloane, estudiando cada microexpresión en el rostro de su marido. Una nueva cliente. Caso de posible infidelidad. Lo habitual entonces, sonrió Thatcher, alzando su copa en un brindis silencioso. ¿Algún giro inesperado? Siempre hay giros inesperados en mi trabajo. Es lo que lo mantiene estimulante. Sloane dio un sorbo a su bebida, saboreando el ardor del alcohol. 6 años casada con este hombre, y ahora se preguntaba si alguna vez lo había conocido realmente. Thomas Ridley, corredor de bolsa internacional, especialista en mercados emergentes, siempre entre aviones y reuniones. ¿O debería pensar en él como Thatcher Wade, consultor inmobiliario para mujeres adineradas? ¿Cuántas identidades más tendría? ¿Cómo va ese proyecto en Singapur?, preguntó casualmente, refiriéndose a su supuesto viaje de negocios programado para la semana siguiente. «Complicado. Probablemente tendré que quedarme más tiempo del previsto», respondió él sin titubear, con la naturalidad de quien dice la verdad o de quien ha perfeccionado el arte de mentir hasta convertirlo en segunda naturaleza. ¿Por qué? ¿Tenías planes? Solo curiosidad. Esa noche, acostada junto a él, Sloane permaneció despierta escuchando su respiración acompasada. Las preguntas se acumulaban en su mente como una tormenta en formación. ¿Realmente estaba casado con Thomas Ridley o con Thatcher Wade? ¿Eran sus viajes de negocios? ¿Encuentros con otras mujeres como Delphine? ¿Había otras propiedades? ¿Otros coches? ¿Otras vidas completas que ella desconocía? A la mañana siguiente, Sloane comenzó su investigación con la ventaja que ningún otro detective tendría: acceso completo a la vida privada del sospechoso. Mientras Thatcher se duchaba, revisó meticulosamente su billetera, encontrando 2 tarjetas de crédito a nombre de T. Wade. En su teléfono personal, protegido por contraseña, no podía hurgar, pero recordaba haberlo visto usar un segundo móvil que guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta. «Salgo temprano hoy», anunció Thatcher, besándola distraídamente en la frente. «Tengo videoconferencia con Tokio a las 8. Que tengas un buen día», respondió ella con la sonrisa practicada de esposa comprensiva. En cuanto la puerta se cerró, Sloane se transformó en la detective que era. Primero, instaló un pequeño programa de seguimiento en el ordenador portátil que Thatcher dejaba en casa. Después, revisó sistemáticamente cada rincón del apartamento, encontrando un pasaporte adicional escondido dentro de un ejemplar hueco de El Gran Gatsby en la biblioteca. Thomas Ridley y Thatcher Wade compartían el mismo rostro, pero diferentes fechas de nacimiento, direcciones y países de expedición. Siguió buscando. En el fondo falso de un cajón de calcetines, descubrió un juego adicional de llaves con una etiqueta que decía Riverside, apartamento 412. No reconocía la dirección, pero sabía exactamente dónde quedaba el edificio Riverside, un exclusivo condominio con vistas al río, a 20 minutos de su propio apartamento, equipada con minigrabadoras, cámaras ocultas y un disfraz básico, gafas de sol, pañuelo en el cabello y un abrigo que nunca usaba. Sloane se dirigió al Riverside. Su corazón latía con fuerza mientras subía en el ascensor, imaginando qué encontraría. ¿Una segunda esposa? ¿Hijos que no conocía? El apartamento 412 resultó ser un lujoso piso con vista panorámica, decorado con un minimalismo elegante que no coincidía en absoluto con los gustos más clásicos que Thatcher mostraba en casa. Este espacio parecía diseñado específicamente para impresionar. Arte contemporáneo en las paredes, muebles de diseñador, una estantería llena de libros sobre arquitectura global y mercado inmobiliario de lujo. Sloane fotografió meticulosamente cada habitación, cada documento que encontró. En el estudio, un archivador contenía carpetas etiquetadas con nombres de mujeres. Abrió una al azar. Catherine S.,
Contenía información detallada sobre Catherine Shimizu, 57 años, propietaria de una cadena hotelera en Japón, fotos de ella con Thatcher en diferentes locaciones, copias de correos electrónicos, incluso análisis de sus empresas y patrimonio. Otra carpeta, Victoria L. It, Victoria Lombardi, 62 años, viuda de un magnate petrolero italiano. El patrón era evidente. Todas eran mujeres mayores que él, todas empresarias exitosas, todas aparentemente solteras. No había carpeta para Delphine Moreau todavía, lo que sugería que ella era su objetivo más reciente. Pero lo que más impactó a Sloane fue encontrar un cajón completo de identidades alternativas. No solo era Thatcher Wade, también era Stefan Werner, consultor financiero alemán, James Bennett, asesor de inversiones británico, Antoine Dufour, experto en arte francés, cada identidad con su propia documentación, tarjetas de crédito y perfiles profesionales cuidadosamente construidos. Durante las siguientes 48 horas, Sloane apenas durmió. Siguió a Thatcher a distancia, documentando sus encuentros con Delphine. Una cena en un restaurante con estrella Michelin, un paseo por el jardín botánico, un concierto de música clásica. En cada ocasión era el caballero perfecto, atento, encantador, intelectualmente estimulante, pero siempre manteniendo una respetuosa distancia física. El miércoles, cuando se suponía que Thatcher estaba en una reunión con inversionistas de Chicago, Sloane lo fotografió visitando una joyería exclusiva. ¿Estaría comprando algo para Delphine? ¿O para ella, en un intento de mantener las apariencias? Ese mismo día, se reunió nuevamente con Delphine en una cafetería discreta, lejos de su oficina. No podía arriesgarse a que Thatcher las viera juntas. «Agradezco que haya venido», dijo Sloane, manteniendo su fachada profesional a pesar del torbellino emocional interno. «Tengo algunos avances preliminares, aunque necesitaré más tiempo para ofrecerle un informe completo». Delphine asintió, sus ojos azules mostrando una inteligencia aguda. ¿Ha descubierto algo importante? Sloane dudó. Éticamente, debería recusarse de este caso. Personalmente, necesitaba saber toda la verdad antes de decidir su próximo paso. El señor Wade no es quien dice ser, comenzó cautelosamente. Utiliza múltiples identidades y mantiene al menos una propiedad adicional en la ciudad, separada de su residencia principal. ¿Está casado?, preguntó Delphine directamente. «Estoy verificando esa información», respondió Sloane, técnicamente sin mentir. ¿Podría contarme más sobre su relación con él? ¿Qué tipo de conversaciones tienen? ¿Le ha pedido algún tipo de consejo financiero o mostrado interés en sus negocios? Delphine sonrió suavemente. Es curioso que lo mencione. Recientemente me ha hablado sobre un desarrollo inmobiliario en la costa, una oportunidad de inversión que requeriría un socio con mi experiencia y capital. Dijo que podríamos ser socios. Hizo una pausa, añadiendo, me dio este dossier para revisarlo. Extrajo de su bolso una carpeta con el membrete de Wade International Properties, una empresa que Sloane nunca había escuchado mencionar a su marido. El proyecto parecía legítimo a primera vista. Un complejo turístico de lujo en una isla privada. Las proyecciones financieras prometían retornos astronómicos. ¿Puedo quedármelo para analizarlo? Por supuesto. Ya lo he revisado y, aunque parece prometedor, algo no me convence del todo. Quizás son mis años de experiencia, pero cuando algo parece demasiado bueno, suele serlo, completó Sloane. Señora Moreau, debo preguntarle algo personal. Si descubriera que está casado, ¿qué haría? Los ojos de Delphine se endurecieron ligeramente. Me alejaría inmediatamente. No construyo mi felicidad sobre el sufrimiento ajeno. Y ciertamente no invierto con mentirosos, sin importar cuán atractiva sea la oportunidad. Mientras se despedían, Delphine tomó inesperadamente la mano de Sloane. «Sabe, señora Ridley, en mi experiencia, las personas que ocultan una parte de su vida suelen ocultar mucho más. Tenga cuidado al investigar. Algunos secretos pueden ser peligrosos». De regreso a casa, Sloane revisó el dossier del proyecto.
Con sus conocimientos limitados sobre bienes raíces, parecía convincente, pero decidió enviarlo a un colega experto en fraudes financieros. Mientras tanto, debía mantener su papel de esposa ignorante. Thatcher regresó tarde esa noche, trayendo un exquisito collar de zafiros, porque sí. Mientras se lo colocaba delicadamente alrededor del cuello, besando su nuca, Sloane se preguntó cuántas otras mujeres habrían recibido gestos similares, creyendo ser especiales. ¿Te gusta?, murmuró él contra su piel. «Es hermoso», respondió ella, mirando la joya en el espejo. Su mirada subió hasta encontrarse con los ojos de Thatcher, preguntándose si alguna vez había visto al verdadero hombre tras ellos. Debe haber costado una fortuna. Él sonrió con esa confianza que siempre había encontrado magnética. Tú lo vales. Además, ha sido un buen mes para los negocios. Sloane se preguntó exactamente qué negocios habían financiado aquel zafiro. ¿Cuántas Delphines habría habido antes? Y lo más inquietante, ¿qué ocurría con esas mujeres cuando descubrían la verdad? Si es que llegaban a descubrirla. La respuesta del experto en fraudes llegó a la mañana siguiente mientras Sloane desayunaba sola. Thatcher había salido temprano para una conferencia telefónica con inversores europeos. El correo electrónico era conciso y alarmante. Esquema clásico de Ponzi, con toques sofisticados. Documentación falsificada. La isla existe, pero los permisos de construcción son fraudulentos. Las proyecciones financieras son matemáticamente imposibles. Si tu cliente está considerando invertir, deténla inmediatamente. Sloane dejó caer la taza de café que sostenía, manchando el inmaculado mantel blanco. La realidad la golpeaba con fuerza demoledora. Su marido no era solo un mujeriego con identidades múltiples. Era un estafador profesional que utilizaba relaciones románticas como puerta de entrada a sofisticados fraudes financieros. Con manos temblorosas, accedió a la base de datos policial, a la que tenía acceso como investigadora licenciada. Buscó variaciones de los nombres que había descubierto: Thatcher Wade, Stefan Werner, James Bennett, Antoine Dufour. No encontró antecedentes penales, lo cual era lógico. Un estafador de su calibre sabría cómo evitar dejar rastros oficiales. Cambió de estrategia y buscó casos sin resolver de fraudes inmobiliarios importantes en los últimos 10 años, centrándose en víctimas femeninas de alto perfil. Los resultados fueron inquietantes. Catherine Shimizu había perdido $15 millones en un proyecto de hotel boutique que nunca se materializó. Victoria Lombardi había transferido 20 millones para un supuesto desarrollo en la costa italiana que resultó ser terreno protegido, imposible de edificar. Las fechas coincidían con las carpetas más antiguas que había encontrado en el apartamento secreto. El teléfono de Sloane vibró con un mensaje de Delphine. «Necesito verla con urgencia. Westmont, habitación 536, a las 11». La habitación de Delphine en el Westmont era una suite elegante con vistas panorámicas a la ciudad. Cuando Sloane llegó, la encontró contemplando el paisaje urbano, vestida impecablemente como siempre, pero con una expresión preocupada que empañaba su habitual compostura. «Gracias por venir tan pronto», dijo Delphine, indicándole que tomara asiento en el sofá de diseño. «He recibido noticias inquietantes». «¿Sobre Thatcher Wade?», preguntó Sloane, manteniendo el pretexto profesional, aunque cada conversación sobre él se sentía como caminar sobre vidrios rotos. Indirectamente, Delphine le tendió una tablet con un artículo financiero abierto. «Una amiga de París me envió esto. Victoria Lombardi, una conocida del sector inmobiliario, acaba de presentar una denuncia internacional por fraude. Perdió 20 millones en un proyecto similar al que Thatcher me presentó, orquestado por un encantador asesor financiero británico con quien mantuvo una relación platónica durante meses». Sloane leyó rápidamente el artículo. No mencionaba nombres específicos del presunto estafador, pero la descripción y el modus operandi coincidían perfectamente. «Victoria nunca mencionó públicamente este incidente, por vergüenza», continuó Delphine. «Muchas mujeres en nuestra posición
Preferimos asumir las pérdidas que admitir que fuimos engañadas, pero aparentemente descubrió que no fue la única víctima. ¿Y ahora teme que usted pueda ser la siguiente? Los ojos de Delphine brillaron con una inteligencia que Sloane encontraba cada vez más admirable. No me convertí en quien soy siendo ingenua, señora Ridley. Contraté sus servicios no solo porque sospechaba que estuviera casado, sino porque algo en él no encajaba desde el principio. Soy demasiado vieja para creer en príncipes encantadores que aparecen de la nada. Sirvió 2 tazas de té de una elegante tetera de porcelana. Sin embargo, debo confesar que me sentía atraída, no solo por él, sino por la idea de tener un compañero que entendiera mis ambiciones. Su voz adquirió un tono más suave. A nuestra edad, es difícil encontrar conexiones genuinas. Sloane sintió una punzada de empatía tan intensa que casi confiesa todo en ese momento. En cambio, bebió un sorbo de té, ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. Señora Moreau, debo ser completamente honesta con usted. Este caso ha tomado un giro que no anticipé. Respiró profundamente. Thatcher Wade está efectivamente involucrado en actividades fraudulentas. El proyecto que le presentó es completamente falso, diseñado para estafarla de una suma considerable. Delphine asintió lentamente, como si la confirmación solo solidificara sospechas ya existentes. ¿Y su situación matrimonial? Es complicada, respondió Sloane, atrapada entre su deber profesional y su crisis personal. Necesito unos días más para completar esa parte de la investigación. Por supuesto. Delphine la estudiaba con intensidad. ¿Sabe? Hay algo en usted, señora Ridley. Una familiaridad que no puedo explicar, como si nos hubiéramos conocido antes. El comentario envió escalofríos por la columna de Sloane. ¿Estaba Delphine comenzando a sospechar? ¿O era simplemente esa intuición aguda que la había convertido en una empresaria exitosa? Tengo una de esas caras comunes, respondió con ligereza forzada, levantándose para marcharse. Le proporcionaré un informe completo en 48 horas. Al salir del hotel, Sloane notó un automóvil negro estacionado en la acera opuesta. A través del parabrisas, pudo distinguir claramente a Thatcher, observando la entrada principal. Durante un momento paralizante, temió que la hubiera visto, pero su atención parecía fija en las puertas giratorias, esperando a Delphine, presumiblemente. Sloane se escabulló por una salida lateral, su mente trabajando a toda velocidad. El peligro era inminente. Si Thatcher descubría que Delphine había contratado a un detective, podría acelerar sus planes o desaparecer. Peor aún, si descubría que ese detective era su propia esposa. De vuelta en su oficina, Sloane se enfrentó al dilema más grande de su carrera. Éticamente, debería recusarse del caso y revelarle a Delphine su conexión personal con el sospechoso. Profesionalmente, había recopilado evidencia suficiente de actividades fraudulentas que justificaban una denuncia a las autoridades. Personalmente, estaba devastada. 6 años de matrimonio reducidos a una elaborada mentira. Cada viaje, cada regalo, cada momento íntimo ahora contaminado por la duda. ¿Alguna vez la había amado realmente? ¿O era solo otra identidad conveniente? ¿Otro disfraz para el estafador? Su teléfono personal vibró con un mensaje de Thatcher. Reservaciones para el Nautilus a las 8. Vístete elegante. Tengo noticias emocionantes. El Nautilus, el restaurante más exclusivo de la ciudad, donde él le había propuesto matrimonio 6 años atrás. ¿Qué noticias emocionantes tendría ahora? ¿Un nuevo fraude? ¿Otra víctima en la mira? ¿O quizás planeaba desaparecer, dejándola atrás como había hecho seguramente con otras cuando las cosas se complicaban? Sloane se miró en el pequeño espejo de su escritorio. La mujer que le devolvía la mirada parecía una extraña. Ojos enrojecidos, expresión tensa, la máscara profesional desmoronándose bajo el peso de revelaciones demasiado personales. Durante años había ayudado a mujeres a descubrir verdades dolorosas sobre sus parejas. Ahora era ella quien necesitaba decidir qué hacer con su propia verdad insoportable. Tomó una decisión. Esa noche enfrentaría a Thatcher, pero necesitaba estar preparada.
Abrió su caja fuerte y extrajo la pequeña grabadora que usaba para casos especialmente delicados. La configuró para activación por voz y la colocó en su bolso de noche. Después, llamó a su contacto en la unidad de delitos financieros. «Frank, necesito un favor discreto. Información sobre investigaciones activas relacionadas con esquemas Ponzi en proyectos inmobiliarios de lujo». El detective Frank Mendoza, que le debía varios favores, respondió con cautela. «Sabes que no puedo hablar de casos activos, Sloan. No te pido detalles específicos. Solo confirma si están investigando algo que encaje con ese perfil». Un largo silencio. Luego, «Hay una operación en curso. Internacional. No puedo decir más por teléfono». Eso era todo lo que necesitaba saber. A las 7:45, Sloan entraba al Nautilus luciendo el vestido negro que Thatcher le había regalado en su último aniversario y el collar de zafiros recién adquirido. Una armadura de lujo para la batalla que se avecinaba. Thatcher ya estaba en la mesa, impecable en su traje hecho a medida, sonriendo con ese encanto magnético que ahora reconocía como su herramienta de trabajo más afilada. «Estás deslumbrante», dijo, besándola en la mejilla mientras el camarero sostenía su silla. «El zafiro queda perfecto con tus ojos». «Gracias», respondió ella con una sonrisa ensayada. «Mencionaste noticias emocionantes». «Después del postre», sonrió él, levantando su copa de champán. «Primero, brindemos. Por nosotros, por nuevos horizontes». Sloan alzó su copa, estudiando al hombre frente a ella. ¿Cuántas mujeres habrían mirado esos mismos ojos, creyendo ver amor genuino? ¿Cuántas habrían brindado por nuevos horizontes antes de descubrir que habían sido estafadas? «Por la verdad», dijo ella suavemente, «donde quiera que nos lleve». Algo en su tono debió alertarlo, porque por un instante una sombra cruzó su rostro, pero rápidamente recuperó su sonrisa perfecta, como el profesional que era. «La verdad», asintió, tocando su copa con la de ella. «Siempre ha sido nuestro fundamento. ¿No es así, querida?» La ironía era casi insoportable. La cena transcurrió como una obra de teatro, donde ambos actores conocían el guión secreto del otro, pero fingían ignorarlo. Thatcher desplegó todo su encanto habitual, relatando anécdotas de supuestas reuniones con inversionistas japoneses que Sloan sabía que nunca habían ocurrido. Ella respondió con la atención adecuada, sonriendo en los momentos precisos, mientras la grabadora en su bolso capturaba cada palabra. «¿Y cómo va tu caso actual?», preguntó él casualmente mientras cortaba su filete. «¿La clienta que sospecha infidelidad?» «Interesante giro», respondió Sloan, sosteniendo su mirada. Resultó ser algo mucho más complejo que una simple aventura extramatrimonial. «¿Oh?» Las cejas de Thatcher se elevaron con aparente curiosidad. «Siempre dices que los humanos somos criaturas fascinantemente complejas. ¿Qué descubriste?» Sloan giró la copa de vino tinto entre sus dedos, observando cómo la luz se refractaba a través del líquido granate. «Estafa». El marido no solo engañaba emocionalmente a su esposa, sino que estaba utilizando múltiples identidades para defraudar a mujeres adineradas. Una pausa microscópica, un parpadeo ligeramente más prolongado de lo normal, sutiles señales que solo una profesional como ella podría detectar. «Suena a una trama de película», comentó Thatcher con estudiada ligereza. «¿Y qué hará tu clienta?» «Esa es la pregunta del millón, ¿verdad?» Sloan sonrió enigmáticamente. «¿Qué harías tú si descubrieras que la persona más cercana a ti ha estado viviendo una elaborada mentira?» El camarero interrumpió oportunamente, ofreciendo más vino. Cuando se retiró, Thatcher se inclinó hacia adelante, sus ojos intensamente enfocados en ella. Las personas hacen lo que deben para sobrevivir, para prosperar. No todos nacimos con privilegios, Sloan. Algunos tenemos que crear nuestras propias oportunidades. Era lo más cercano a una confesión que obtendría en público. Sloan sintió un escalofrío. No estaba arrepentido, estaba justificándose. ¿Y las personas heridas en el proceso? ¿Son simplemente daños colaterales aceptables? En el mundo de los negocios, siempre hay ganadores y perdedores.
respondió él con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Suficiente de casos ajenos. Tengo algo importante que compartir contigo. Extrajo un sobre de su chaqueta y lo deslizó por la mesa. Sloane lo abrió con cautela, encontrando 2 pasajes de avión a Bora Bora y documentación de una villa privada. 3 semanas en el paraíso, anunció Thatcher con entusiasmo que parecía genuino. Salimos pasado mañana. El jet privado de un socio nos llevará directamente. He arreglado todo con tu oficina. Tu asistente manejará los casos pendientes. Sloane mantuvo su compostura con esfuerzo sobrehumano. La fecha coincidía exactamente con cuando Delphine regresaría a París. El tiempo perfecto para desaparecer si planeaba completar su estafa antes. Es inesperado. ¿Qué celebramos exactamente? Nuestro futuro. Thatcher tomó su mano sobre la mesa. Finalmente cerré ese gran negocio del que te hablé. 50 millones asegurados. Este es solo el principio, cariño. Después de Bora Bora, podríamos no regresar. Estoy considerando propiedades en países sin tratados de extradición. Por razones fiscales, naturalmente. Su sonrisa se tornó conspiratoria. Imagina una vida donde nunca más tengas que preocuparte por nada. Suena como un sueño, respondió ella, calculando rápidamente sus opciones. Necesitaba tiempo. Pero tengo ese caso importante en progreso. ¿Podríamos posponerlo una semana? La expresión de Thatcher se endureció sutilmente. Los arreglos ya están hechos, Sloane. Oportunidades como estas son fugaces. Empaca lo esencial. Podemos comprar lo de más allá. Lo esencial, repitió ella. ¿Como mi pasaporte? ¿Joyas? ¿Documentos personales? Exactamente. Su sonrisa regresó. Para un nuevo comienzo. Un escape definitivo. No era solo una vacación. Era una fuga. Probablemente planeaba desaparecer en algún momento del viaje, dejándola varada, o peor aún, implicada en sus crímenes. «Debo ir al tocador», dijo Sloane, levantándose con elegancia calculada. «Pide postre. Celebremos adecuadamente». En la seguridad del lujoso baño, Sloane llamó a Delphine. «Necesito verla. Esta noche, después de mi cena. Es urgente». «Estaré despierta», respondió Delphine, captando la gravedad en su voz. De regreso a la mesa, Sloane interpretó perfectamente su papel de esposa complacida, incluso cuando Thatcher propuso un segundo brindis, por nuevos horizontes, nuevas identidades, nueva vida. Acordaron encontrarse en casa, para iniciar los preparativos del viaje. En lugar de eso, Sloane se dirigió directamente al Westmont. Delphine la esperaba en la suite, vestida con un elegante conjunto de seda, como si las emergencias nocturnas también merecieran un atuendo apropiado. «Debo confesarle algo», comenzó Sloane sin preámbulos. «Mi nombre es Sloane Ridley. Soy la esposa de Thatcher Wade». El silencio que siguió fue absoluto. Delphine permaneció inmóvil. Solo sus ojos revelaban la conmoción interna. «Comprendo si desea presentar una queja profesional o incluso demandarme», continuó Sloane. «Pero necesitaba que supiera la verdad. He descubierto que mi esposo ha estado operando un elaborado esquema de fraude durante años, posiblemente una década. Usted es su objetivo más reciente». Lentamente, para no alarmar a la mujer mayor, extrajo de su maletín las carpetas de evidencia que había recopilado. Fotos, documentos, transcripciones, análisis financieros del falso proyecto. Ha estafado a mujeres como usted por millones. Catherine Shimizu perdió 15 millones. Victoria Lombardi, 20. Y ahora está preparado para desaparecer. Me ha reservado un viaje sorpresa a Bora Bora pasado mañana, justo cuando usted regresaría a París. Delphine finalmente se movió, acercándose a examinar la evidencia con expresión indescifrable. «¿Por qué me dice esto ahora?», preguntó con voz sorprendentemente firme. «Podría haber tomado el dinero y desaparecido con él. Porque durante 6 años ignoré deliberadamente las señales. Me convencí de que sus negocios internacionales eran legítimos porque me beneficiaban. Viajes, joyas, este estilo de vida». Sloane tocó inconscientemente el collar de zafiros.
Me convertí en cómplice por omisión. Se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. Y porque, irónicamente, conocerla a usted me hizo enfrentar mi propia complicidad. Usted no es solo otra mujer adinerada, es genuinamente buena. La forma en que habla de sus proyectos benéficos, cómo trata a las personas, no podía permitir que él la destruyera. Delfín la observó largamente, como evaluando la sinceridad de cada palabra. Finalmente asintió, acercándose a un elegante escritorio, de donde extrajo su propio archivo. «No soy tan ingenua como parezco, señora Ridley», dijo, extendiéndole una carpeta. «También he estado investigando». Sloane abrió la carpeta para encontrar información detallada sobre Thatcher Wade y sus alias conocidos, incluidos algunos que ella misma no había descubierto. ¿Cómo? Cuando llegas a mi edad en el mundo empresarial siendo mujer, desarrollas ciertos instintos. Delfín sonrió tenuemente. Además, tengo recursos. La primera vez que Thatcher mencionó el proyecto inmobiliario, contraté discretamente a un segundo investigador para verificar su legitimidad, mientras usted verificaba su estado civil. Sirvió 2 copas de coñac, ofreciendo una a Sloane. Lo que no anticipé fue que la brillante detective que contraté resultara ser su esposa. El destino tiene un sentido del humor peculiar. Sloane aceptó la bebida, sintiendo un respeto creciente por esta mujer. ¿Por qué seguir con la investigación entonces? ¿Por qué fingir interés en él? Por la misma razón que usted continuó con el caso, sabiendo que era su marido, para descubrir toda la verdad. Delfín bebió un sorbo de coñac. Cuando sospeché que era un estafador, podría haberme alejado silenciosamente, pero pensé en las otras mujeres que vendrían después de mí, en cuántas habrían sufrido antes. Sus ojos se endurecieron. Victoria Lombardi era mi amiga. Nunca mencionó al hombre que la estafó, pero ahora reconozco a su marido en la descripción. El daño no fue solo financiero. Perdió la confianza en sí misma, en su juicio. Una mujer brillante que ahora duda de cada decisión. Sloane sintió el peso de esas palabras. ¿Cuánto daño había causado Thatcher más allá del dinero? ¿Qué sugiere que hagamos?, preguntó, encontrando extrañamente reconfortante el nosotras implícito en la pregunta. Delfín sonrió, esta vez con determinación. Tengo contactos en Interpol. Su marido no es el primer estafador internacional que cruza mi camino, aunque debo admitir que es el más encantador. Con su evidencia y mis recursos, podemos detenerlo. Planeaba confrontarlo esta noche, confesó Sloane. Grabé nuestra conversación en el restaurante. Prácticamente admitió que planea huir. Confrontarlo ahora sería peligroso, advirtió Delfín. Hombres como él son más peligrosos cuando se sienten acorralados. Sloane recordó súbitamente algo inquietante. Las carpetas en el apartamento secreto. Algunas tenían una marca roja, y esos nombres no aparecían en las denuncias que había encontrado, como si hubieran desaparecido. Tiene razón, acordó, sintiendo un escalofrío. ¿Cuál es su plan? Siga su juego, respondió Delfín con calma estratégica. Pretenda prepararse para ese viaje. Mientras tanto, coordinaré con las autoridades. Para mañana por la noche, tendremos todo listo. Antes de que Sloane se marchara, Delfín la detuvo con una mano suave en su brazo. Una última pregunta, por curiosidad personal. ¿Lo amaba? Sloane miró hacia la ventana, donde las luces de la ciudad dibujaban constelaciones urbanas. Amaba a alguien que nunca existió realmente. Un personaje tan cuidadosamente construido como los que creó para sus otras víctimas. Respiró profundamente. Lo triste es que, incluso sabiendo todo esto, una parte de mí aún busca excusas para justificarlo. El corazón no siempre sigue a la razón, respondió Delfín con comprensión. No se culpe por haber sido engañada por un maestro del engaño. Esa noche, al regresar al apartamento, Thatcher ya había comenzado a preparar maletas. Su entusiasmo parecía genuino mientras le mostraba folletos de propiedades en islas remotas. Imagina despertar con esa vista cada mañana, decía, señalando un acantilado sobre aguas cristalinas. Sin preocupaciones,
sin ataduras. «Suena perfecto», respondió ella, preguntándose si en algún momento había considerado llevarla realmente, o si planeaba abandonarla desde el principio. Mientras él dormía, Sloane permaneció despierta, contemplando la forma de este hombre que había compartido su cama durante 6 años. ¿Cuánto de lo que creía saber sobre él era real? ¿Alguna vez la había amado, aunque fuera un poco? ¿O ella siempre había sido solo otra identidad conveniente? ¿Otro disfraz que podía abandonar cuando ya no le servía? La mañana siguiente transcurrió en una neblina surrealista. Sloane empacó cuidadosamente, seleccionando prendas de verano y documentos importantes, todo bajo la mirada aprobadora de Thatcher. Mientras tanto, su teléfono vibraba periódicamente con actualizaciones encriptadas de Delfín sobre el operativo policial en preparación. «Deberíamos celebrar nuestra última noche aquí», sugirió ella con naturalidad ensayada. «Tal vez en el Westmont. Siempre me ha gustado su restaurante en la azotea». Thatcher pareció momentáneamente sorprendido, luego complacido. «Una excelente idea. Reservaré para las 8». Sloane sonrió, sabiendo que el Westmont era donde Delfín y los agentes estarían esperando. «Perfecto». A las 7:52 de esa noche, Sloane y Thatcher llegaron al elegante lobby del Westmont. Él, impecable en un traje azul marino hecho a medida. Ella, radiante en un vestido rojo que él le había regalado tras regresar de un supuesto viaje a Milán. La ironía de usar sus regalos para atraparlo no escapaba a su percepción. «Estás deslumbrante», murmuró Thatcher en su oído mientras el ascensor ascendía hacia la azotea. «Como la primera vez que te vi». Sloane se preguntó si eso también había sido calculado. ¿La había elegido específicamente por sus habilidades como detective? ¿Una cubierta perfecta para sus actividades? ¿O había sido simplemente conveniente? ¿Otra máscara que podía usar y descartar? «Cuéntame de nuevo cómo nos conocimos», pidió ella, genuinamente curiosa sobre cuánto de su historia compartida había sido fabricado. Él sonrió, acariciando suavemente su mejilla. «Esa gala benéfica para niños con cáncer. Tú investigabas a un donante sospechoso. Yo buscaba contactos para un proyecto inmobiliario legítimo». Su expresión se suavizó con lo que parecía nostalgia genuina. «Llevabas un vestido azul que hacía juego con tus ojos, y me preguntaste si mi corbata Hermès era auténtica, porque habías visto muchas falsificaciones en tu trabajo». Lo recordaba perfectamente. Su primera conversación había sido sobre autenticidad y falsificaciones. Otra ironía. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en el restaurante de la azotea, un espacio elegante con vistas panorámicas de la ciudad iluminada. El maître Loge guió hacia una mesa privada en una esquina discreta, donde una botella de champán ya esperaba en hielo. «Parece que nos esperaban», comentó Sloane casualmente, buscando con la mirada cualquier señal de Delfín o los agentes que deberían estar posicionados. «Pedí arreglos especiales», respondió Thatcher, sacando la botella para servir 2 copas burbujeantes. «Por nuestro futuro». Brindaron, y Sloane notó que sus manos no temblaban, a pesar de saber lo que estaba por suceder. Años de trabajo encubierto le habían enseñado a mantener la compostura en los momentos más tensos. «Hay algo que he querido preguntarte», dijo ella, inclinándose ligeramente sobre la mesa. «En todos estos años juntos, ¿alguna vez fue real? ¿Alguna parte?» La pregunta pareció sorprenderlo. Por un instante, su máscara perfectamente ensayada vaciló. «¿A qué te refieres exactamente?» «A nosotros, Thatcher. O debería decir, ¿Thomas? ¿Stefan? ¿Antoine? ¿James? ¿Cuál es tu verdadero nombre, de todos modos?» El champán se congeló a medio camino hacia sus labios. Sus ojos, normalmente cálidos y expresivos, se tornaron fríos y calculadores en un instante. Era fascinante observar la transformación, como si un interruptor hubiera sido accionado. «Creo que has tenido demasiado champán, querida», dijo suavemente, pero su tono había adquirido un filo metálico. «En realidad, estoy perfectamente sobria».
Necesito estarlo para nuestra conversación pendiente sobre Delphine Moreau. La copa de champán se detuvo a milímetros de la mesa. No conozco a ninguna Delphine Moreau. Es curioso, continuó Sloane con calma estudiada, porque ella te conoce muy bien. Empresaria francesa, 56 años, propietaria de una cadena internacional de bienes raíces de lujo. Te reuniste con ella 15 veces en las últimas 3 semanas. Le ofreciste un proyecto fraudulento para estafar $50 millones, el mismo patrón que usaste con Catherine Shimizu y Victoria Lombardi. La máscara se desintegró por completo. El hombre frente a ella ya no fingía ser el amoroso esposo Thomas Ridley. Sus ojos escanearon rápidamente el restaurante, evaluando rutas de escape. Siempre has sido brillante, Sloane. Es lo que más me atrajo de ti. Su voz era ahora completamente diferente, más dura, más fría. ¿Cuánto tiempo llevas investigándome? Lo suficiente para encontrar tu apartamento en Riverside, las identidades falsas, las carpetas con nombres de mujeres, los proyectos fraudulentos. Thatcher asintió lentamente, como apreciando a un adversario digno. Déjame adivinar, Delphine Moreau te contrató para investigar si yo estaba casado. Ironía del destino, ¿no crees? Una sonrisa torcida apareció en su rostro. Siempre supe que eras excepcional en tu trabajo. Por eso me casé contigo. ¿Quién sospecharía del marido de la detective de infidelidades más respetada de la ciudad? La confesión, tan casual, tan desprovista de remordimiento, fue como un puñal en el corazón de Sloane. ¿Nada fue real entonces? Su voz traicionó, por primera vez, una grieta en su armadura profesional. Definamos real, respondió él, recostándose con sorprendente despreocupación para alguien atrapado. ¿Disfruté nuestra vida juntos? Absolutamente. ¿Me gustaba despertar a tu lado? Sin duda. ¿Te habría llevado a Bora Bora mañana? Por supuesto, aunque probablemente no habríamos regresado juntos. ¿Planeabas abandonarme allí? ¿O algo peor? Sus ojos se endurecieron. No soy un monstruo, Sloane. Solo un hombre de negocios práctico. Te habría dejado suficiente dinero para vivir cómodamente. Eventualmente, habrías seguido adelante. Como las otras, ¿verdad? Las de las carpetas con marcas rojas. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Siempre tan minuciosa. Impresionante. ¿Qué les pasó a esas mujeres, Thatcher? ¿Por qué no presentaron denuncias como Victoria Lombardi? Él simplemente sonrió, dejando que la pregunta flotara sin respuesta en el aire cargado entre ellos. ¿Sabes qué es fascinante? Continuó, como si estuvieran discutiendo un caso teórico. Durante 6 años, nunca cuestionaste seriamente de dónde venía el dinero. Disfrutaste los beneficios, la ropa de diseñador, las vacaciones en yates, este estilo de vida. En cierto modo, fuimos cómplices perfectos. Cada palabra era dolorosamente cierta. Sloane había sospechado, pero había elegido no ver. La comodidad de la ignorancia voluntaria. Tienes razón, admitió. Me convertí en lo que más desprecio. Alguien que prefiere la mentira conveniente a la verdad incómoda. Por eso estoy aquí esta noche, para corregir eso. Thatcher captó inmediatamente el significado de sus palabras. Su mirada recorrió nuevamente el restaurante, esta vez con mayor urgencia. ¿Es una trampa? Su voz bajó a un susurro amenazante. ¿Quién más lo sabe? ¿La policía? No solo la policía local, respondió una voz con acento francés detrás de él. Delphine Moreau se aproximó a la mesa con elegancia imperturbable, seguida discretamente por 2 hombres de traje que se posicionaron estratégicamente cerca de las salidas. También Interpol, continuó, sentándose junto a Sloane, como si se uniera a una cena casual entre amigos. Buenas noches, señor Wade. O debería usar su nombre real. Daniel Mercer, nacido en Leeds, con un impresionante historial de estafas por toda Europa que ha logrado evadir hasta ahora. Thatcher, Daniel, mantuvo una calma sorprendente. Señora Moreau, supongo. Un placer conocerla formalmente. El placer es todo mío, respondió Delphine con una sonrisa glacial. No todos los días una tiene la oportunidad de cerrar un caso
que ha permanecido abierto durante 8 años. ¿8 años? Sloane miró interrogativamente a Delphine. «Mi sobrina», explicó la francesa sin apartar los ojos de Daniel. «Sophie Moreau, 28 años, prometedora empresaria tecnológica, una de sus primeras víctimas, una de las carpetas con marca roja, imagino». El rostro de Daniel permaneció impasible, pero un músculo palpitó en su mandíbula. Después de perderlo todo, incluida su reputación, Sophie se quitó la vida. Continuó Delphine, su voz controlada pero cargada de emoción contenida. Desde entonces, he estado siguiendo discretamente sus movimientos, esperando el momento adecuado. Cuando apareció en mi radar hace un mes, supe que finalmente había llegado ese momento. Los hombres de traje se acercaron más, y Sloane notó que otros 3 individuos bloqueaban estratégicamente las salidas del restaurante. Entonces todo fue una elaborada trampa, observó Daniel, con una nota casi de admiración profesional. El perfil perfecto de víctima potencial. La oportunidad de inversión demasiado tentadora para ignorarla. La mejor forma de atrapar a un depredador es ofrecer el cebo perfecto, respondió Delphine. Daniel evaluó sus opciones durante 3 segundos exactos. Luego, con un movimiento fluido, volcó la mesa hacia las mujeres. El estruendo de cristalería rompiéndose desató el caos en el elegante restaurante. En la confusión, se lanzó hacia la cocina. Los agentes reaccionaron inmediatamente, pero Sloane fue más rápida. Años de perseguir a esposos infieles a través de callejones traseros y salidas de emergencia le habían dado reflejos excepcionales. Interceptó a Daniel justo antes de que alcanzara las puertas batientes, ejecutando una precisa maniobra de inmovilización que lo envió al suelo con un golpe seco. «Siempre subestimaste mis habilidades de campo», dijo, presionando su rodilla contra la espalda de él, mientras los agentes se acercaban con esposas. «Creíste que era solo una investigadora de escritorio». Minutos más tarde, mientras los agentes escoltaban a Daniel Mercer esposado a través del restaurante bajo las miradas atónitas de los comensales, Delphine se acercó a Sloane, quien permanecía inmóvil, observando cómo se llevaban al hombre que había sido el centro de su vida durante 6 años. «¿Está bien?», preguntó Delphine suavemente. «No», respondió Sloane con honestidad, «pero lo estaré». En la comisaría, la realidad de la situación se desplegó en toda su magnitud. Daniel Mercer era buscado en 7 países por fraudes que sumaban más de $150 millones. Había operado bajo al menos 12 identidades diferentes durante 15 años. Y lo más perturbador, 4 de sus víctimas habían fallecido en circunstancias que, aunque oficialmente clasificadas como suicidios o accidentes, ahora serían reinvestigadas. Mientras Sloane proporcionaba su declaración, la evidencia que había recopilado meticulosamente se convirtió en el eje central del caso internacional. Su testimonio como esposa y detective simultáneamente otorgaba una perspectiva única y devastadora sobre los métodos del estafador. «Técnicamente», explicó el agente de Interpol, «usted podría enfrentar cargos como beneficiaria de actividades ilícitas, pero considerando su cooperación fundamental y el hecho de que fue instrumental para capturarlo, estamos recomendando inmunidad total». Cuando finalmente salió de la comisaría en las primeras horas de la madrugada, Delphine la esperaba junto a su elegante automóvil. «La llevaré a casa», ofreció. Sloane negó con la cabeza. «Ya no tengo casa. No puedo volver a ese apartamento. Entonces, la llevaré a mi hotel. Necesita descansar». En la suite del Westmont, mientras bebían té en silencio contemplando el amanecer sobre la ciudad, Delphine finalmente habló. «¿Qué hará ahora?». Sloane consideró la pregunta. Su vida entera había sido construida sobre arenas movedizas. Su matrimonio, una farsa, sus posesiones, frutos de crímenes, su reputación profesional, potencialmente devastada cuando la historia se hiciera pública. «Reconstruir», respondió simplemente, «desde cero». Delphine asintió, como quien comprende perfectamente el peso de comenzar de nuevo.
Tengo una propuesta para usted. Le explicó que, además de sus empresas inmobiliarias, dirigía una fundación dedicada a ayudar a víctimas de fraudes sofisticados. Mujeres que, como Sophie, Victoria y tantas otras, habían sido manipuladas no solo financieramente, sino emocionalmente por estafadores como Daniel. Necesitamos a alguien con su experiencia única, alguien que entienda ambos lados, la investigación y la victimización, alguien que pueda ayudar a otras a reconocer las señales antes de que sea tarde. ¿Me está ofreciendo trabajo?, preguntó Sloane, sorprendida. Le estoy ofreciendo propósito, corrigió Delfín. Y por supuesto, una compensación adecuada. Los $50,000 que iba a pagar por su investigación serían apenas el comienzo. Sloane miró hacia la ciudad que despertaba, donde tantas historias como la suya permanecían ocultas tras ventanas iluminadas y sonrisas perfectas. ¿Sabe qué es lo más irónico?, dijo finalmente. He pasado 8 años ayudando a mujeres a descubrir infidelidades, pero nunca pude ver la mentira en mi propia casa. A veces estamos más ciegos ante lo que está directamente frente a nosotros, respondió Delfín con suavidad. La cercanía no siempre trae claridad. 6 meses después, la oficina de Sloane en el piso 20 del edificio de la Fundación Moreau tenía vistas al mismo horizonte urbano, pero desde una perspectiva completamente diferente. En su escritorio, junto a expedientes de nuevos casos, descansaba una pequeña placa que rezaba: «La verdad, aunque duela, siempre libera». El caso de Daniel Mercer había generado titulares internacionales, destapando una red de fraudes mucho más extensa de lo inicialmente sospechado. Más víctimas habían surgido, y los activos recuperados ascendían ya a casi 80 millones. La mitad de esa suma había sido destinada a un fondo de compensación para las víctimas, administrado por la fundación que ahora codirigían Sloane y Delfín. Aquella mañana, mientras revisaba el perfil de un nuevo sospechoso que operaba en Sudamérica con métodos alarmantemente similares a los de Daniel, Sloane recibió una notificación. La última de las propiedades adquiridas fraudulentamente por su exmarido había sido vendida, y los fondos transferidos al fondo de compensación. El apartamento que una vez compartieron, donde había vivido 6 años de mentiras, ahora financiaría programas de recuperación para mujeres que, como ella, habían amado a fantasmas. «¡50 millones!», murmuró para sí misma, recordando la cifra que Delfín había estado dispuesta a pagar por descubrir la verdad. «El precio justo por mi libertad». Su teléfono sonó. Era Delfín, llamando desde París. «¿Lista para la videoconferencia con Interpol?», preguntó la francesa, ahora amiga y mentora. «Absolutamente», respondió Sloane, recogiendo sus notas. «Tenemos un nuevo caso en Brasil que encaja con el perfil». «Excelente. Por cierto», añadió Delfín con una sonrisa audible en su voz, «Victoria Lombardi ha aceptado unirse a nuestro panel asesor. Dice que está lista para transformar su dolor en propósito. Tu discurso en Milán la impactó profundamente». Sloane sonrió, recordando la conferencia internacional sobre fraudes románticos que habían organizado el mes anterior. Frente a una audiencia de más de 500 mujeres, muchas de ellas víctimas, había compartido su historia sin filtros ni vergüenza. «Es una excelente noticia. Victoria tiene exactamente la fortaleza y perspectiva que necesitamos». Después de finalizar la llamada, Sloane observó la fotografía enmarcada en su escritorio. Ella y Delfín cortando la cinta inaugural de la primera casa de transición para mujeres víctimas de estafadores emocionales. El proyecto, financiado enteramente con los $50,000 originales que Delfín había ofrecido por la investigación, ahora servía como modelo para instalaciones similares en 3 países. El timbre del intercomunicador sonó suavemente. «Su cita de las 11 ha llegado, señora Ridley», anunció su asistente. «Hágala pasar, por favor». La mujer que entró en su oficina tenía aproximadamente 60 años, elegantemente vestida, pero con ojos que reflejaban el inconfundible brillo del trauma reciente. Sloane la reconoció inmediatamente de su expediente. «Eleanor Parker.
neurocirujana retirada, recientemente estafada por un hombre que se hacía llamar Richard Collins, quien había desaparecido con $2 millones de sus ahorros para la jubilación tras un romance de 8 meses. Doctora Parker, es un honor conocerla, dijo Sloane, estrechando su mano con calidez genuina. Por favor, tome asiento. Agradezco que me reciba, respondió Eleanor con voz ligeramente temblorosa. Nunca pensé que alguien de mi formación, con mi experiencia profesional, podría ser tan ¿humana?, completó Sloane suavemente. Créame, la inteligencia no inmuniza contra la manipulación emocional. De hecho, algunos estudios sugieren que las personas más brillantes pueden ser víctimas más lucrativas, precisamente porque confían en su buen juicio. Eleanor la miró con sorpresa, como si Sloane hubiera articulado exactamente lo que ella misma no lograba expresar. Mi terapeuta dice que debo dejar de culparme, comentó. Pero es difícil cuando todos a mi alrededor parecen pensar que debería haberlo sabido. Sloane asintió comprensivamente. La primera vez que compartí mi historia públicamente, un periodista me preguntó cómo una detective especializada en infidelidades podía ser tan ciega respecto a su propio marido. Le respondí que los cirujanos también enferman. Los psicólogos también sufren crisis emocionales, y los expertos financieros también pueden ser estafados. Se levantó y se acercó a la ventana, invitando a Eleanor a acompañarla. Desde allí, señaló el horizonte de la ciudad. Detrás de cada una de esas ventanas hay historias que nunca conoceremos. Personas brillantes, educadas y cautelosas que en este preciso momento están siendo manipuladas por alguien en quien confían. La vergüenza es el arma más poderosa de los estafadores. Mantiene a sus víctimas en silencio, aisladas, convencidas de que su error fue único y vergonzoso. Se volvió hacia Eleanor. Pero usted está aquí. Ya ha dado el paso más difícil. Durante la siguiente hora, Sloane escuchó atentamente mientras Eleanor relataba su historia. Las similitudes con el modus operandi de Daniel eran inquietantes. El encanto calculado, la creación de intimidad emocional sin contacto físico, la paciencia para ganarse su confianza, la oportunidad de inversión aparentemente sólida. Basándonos en su descripción y en las fotos que nos proporcionó, dijo Sloane finalmente, creemos que su Richard Collins podría estar conectado con una red internacional que estamos investigando. No trabajaba solo. Eleanor palideció. ¿Una red? ¿Quiere decir que hay más personas involucradas? Desafortunadamente sí. Estos estafadores comparten información, técnicas, incluso listas de víctimas potenciales. Sloane le mostró un mapa digital en su tablet donde se visualizaban conexiones entre casos similares en 3 continentes. Su testimonio podría ser crucial para identificar a otros miembros de esta organización. Haré lo que sea necesario, afirmó Eleanor con renovada determinación en su voz. Si puedo evitar que otras personas pasen por esto, puede hacerlo, y lo hará, aseguró Sloane. Le entregó un folleto con información sobre el programa de recuperación de la fundación. Este es solo el primer paso. Tenemos asistencia legal, asesoramiento financiero y, lo más importante, una comunidad de mujeres que entienden exactamente lo que está experimentando. Mientras acompañaba a Eleanor a la puerta, la doctora se detuvo brevemente. Leí sobre su caso en las noticias, señora Ridley. Fue inspirador ver cómo transformó algo tan devastador en esta fundación. Hizo una pausa. ¿Puedo preguntarle algo personal? ¿Cómo supo que era el momento de confiar nuevamente? Sloane sonrió suavemente. No se trata de saber cuándo confiar de nuevo, sino de aprender a confiar de forma diferente. Con ojos abiertos, consciente de que la vulnerabilidad es tanto nuestra mayor fortaleza como nuestro mayor riesgo. Hizo una pausa reflexiva. Y también ayuda a rodearse de personas que han pasado por lo mismo. La experiencia compartida construye un tipo especial de confianza. Después de que Eleanor se marchara, Sloane revisó su agenda para el resto del día. Almuerzo con un detective de fraudes de Europol,
seguido de una videollamada con 3 nuevas víctimas de Sudamérica, y finalmente la reunión semanal con su grupo de apoyo. Su teléfono vibró con un mensaje de Delfín. Buenas noticias. Interpol acaba de detener a otro asociado de Daniel en Lisboa. La red se está desmoronando. Sonrió, recordando aquella noche en el restaurante del Westmont, cuando todo había cambiado. El dolor de la traición seguía ahí, una cicatriz que probablemente nunca desaparecería por completo, pero ya no definía su identidad ni limitaba su capacidad para ayudar a otras. Al final del día, mientras cerraba su oficina, Sloane se detuvo brevemente frente al espejo del pasillo. La mujer que le devolvía la mirada no era la misma que había ignorado señales durante 6 años por miedo a perturbar su cómoda vida. Sus ojos reflejaban una sabiduría duramente ganada, pero también una compasión que solo puede nacer de haber tocado fondo y haberse levantado nuevamente. En el estacionamiento, encontró a Delfín esperándola junto a su auto. «Pensé que estabas en París», comentó sorprendida. «Regresé antes. Tenemos que celebrar», respondió la francesa con una sonrisa enigmática. «Acabo de recibir la confirmación. El tribunal ha aprobado la distribución final de los activos recuperados de Daniel. ¿Eso significa? 50 millones, Sloane. Exactamente 50 millones recuperados y listos para ser distribuidos entre las víctimas identificadas». Delfín le entregó un sobre. «Y esto es para ti». Dentro había un cheque por exactamente $50.000, la cantidad original de su contrato de investigación, con una nota adjunta. Por descubrir la verdad, sin importar el precio personal. El caso que cambió 2 vidas. Sloane miró el cheque, luego a Delfín y finalmente al horizonte de la ciudad que se encendía mientras el sol se ponía. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», dijo finalmente. «Cuando Thatcher, Daniel, me preguntó si algo había sido real, estaba buscando justificarse a sí mismo. Pero ahora veo que la pregunta era más profunda de lo que cualquiera de nosotros entendió en ese momento». «¿A qué te refieres?», preguntó Delfín. «A que algo real sí surgió de toda esa mentira». Sloane guardó el cheque y enlazó su brazo con el de su amiga y mentora. «Esta fundación, nuestra amistad, las vidas que estamos ayudando a reconstruir. A veces, la verdad, por dolorosa que sea, puede crear algo más auténtico que cualquier mentira, por hermosa que parezca». Mientras caminaban juntas hacia el restaurante cercano, donde celebrarían esta pequeña victoria en una guerra mucho más grande, Sloane reflexionó sobre la ironía final. El hombre que había construido su vida sobre mentiras había inadvertidamente creado el camino hacia su verdad más profunda. $50.000 por descubrir si él era comprometido, murmuró con una sonrisa. Resultó ser el mejor pago que jamás recibí, pero no por las razones que cualquiera hubiera imaginado. Delfín apretó suavemente su brazo en señal de comprensión. Como dije aquella primera noche, la verdadera traición no es lo que hacemos con nuestros cuerpos, sino lo que hacemos con la confianza de los demás. Y la verdadera redención, completó Sloane, no es pretender que nunca fuimos heridos, sino transformar esa herida en luz para otros que aún caminan en la oscuridad. El sol terminó de ponerse sobre la ciudad, pero para Sloane Ridley, la detective que había desenmascarado a su propio marido y encontrado su propósito más profundo en el proceso, un nuevo amanecer apenas comenzaba. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Es un gesto pequeño para ti, pero significa muchísimo para mí. Deja tu comentario abajo contándome qué te pareció. Gracias por acompañarme con tu café y hasta la próxima historia.